el congresista Ernesto Bustamante, es congresista de la República, fujimorista. Él es biólogo, es congresista, es político. Vamos a tener una conversación. Quiero hablar de temas de coyuntura, obviamente, desde la perspectiva de él, desde la perspectiva de su bancada, pero también un poco escarbar en el biólogo, ¿no? A mí siempre me ha parecido muy interesante cómo alguien que tiende a la ciencia o que es científico también decida por las ciencias. Ayer lo tuvimos a Eduard Málaga, que también es un científico, él es un neurobiólogo, entiendo, y es un Ah, sí. capo también en lo que ha estado en Europa, etcétera. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué Bien, tal? gracias Fabricio, gracias por ¿Lo la puedo invitación. doctorear? ¿Cómo se le dice a un Ernesto, biólogo? Ernesto me puede. Ernesto. Yo tengo un doctorado en biología molecular, entonces formalmente, académicamente, la forma de llamar sería doctor. Pero aquí en esta conversación soy Ernesto, A con ver, mucho gusto. la primera pregunta, no voy a ser políticamente incorrecto y no voy a entrar a la coyuntura de frente. ¿Cómo se para usted ante la complejidad de una célula? Ante eso que parece, no sé si es producto de la evolución, eso que es tan complejo, tan profundamente complejo y a veces aparentemente diseñado de una manera específica, ¿no? Con aminoácidos y cosas que ocurren adentro, casi como pequeñas fábricas que están hechas casi al milímetro. ¿Cómo, cómo reacciona usted ante ese tipo de cosas? Como biólogo le pregunto. Claro, lo que pasa es que quienes nos dedicamos a la ciencia, en el debate, por ejemplo, buscamos expresar ideas que contrasten con las ideas del adversario, vamos a decir, de aquel con quien estamos debatiendo, utilizando reglas claras, respeto al adversario, búsqueda de la verdad, nunca atacar al mensajero. En política es todo lo contrario. Usted En debe pol- haber cambiado el chip, me imagino. Tengo que tener dos chips. Nunca se cambia el chip científico. Una vez que uno es entrenado en ciencia, no se cambia. Lo que pasa es que en política uno tiene que acostumbrarse a que te hablen con falacias. Y a no decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué es lo que haría un científico? Tienes que entender que el uso de las falacias es parte del mecanismo político. Porque cuando dos Bueno, las científicos falacias terminan discuten, siendo mentiras. no necesariamente, digamos, es el argumento incorrecto, ¿no? En cierto modo uno podría calificarlo como Bueno, mentira. cuando son conscientemente lo dicen así. A Es veces que políticas, simplemente se dicen las falacias por ignorancia también, a veces. no, yo creo que yo no asumo que un adversario es ignorante nunca, especialmente en política. Yo creo que lo que se ve es que el uso de las falacias es parte del diálogo político. El uso de frases que no son necesariamente articuladas por buscar la lógica o la verdad, sino que buscan que el pueblo que está mirando, que el testigo que está presente, o sea, que el votante se sienta indicado de una forma u otra. Esa es la función del político. En la medida en que lo que quiere es obtener un bien público, un, un logro público, un logro de interés público, sacrifica la verdad o sacrifica la lógica en aras de convencer a un público determinado. En ciencia no es así. En ciencia uno debate no porque quiera convencer al público. Lo convence en función de que manifieste la verdad y manifieste lo que otros consideran que es lógico, pero nunca en función de un ataque al adversario o en función de un argumento mal construido. Esa es la diferencia y esa fue la principal fuerza contra la que tuve que luchar para adaptarme al mundo político viniendo del mundo científico. No sé por qué me hace recordar ahora, será porque he estado leyendo hace poco sobre él, este científico que era un científico cristiano que se llamaba Johannes Kepler, todo el mundo lo conoce, es Claro, un matemático. enorme matemático, astrónomo, perdón, enormemente genial, que se enfrentó a la política de su tiempo también. Mm. E incluso la defensa que él hace de su madre, que la querían quemar por bruja en la Alemania de aquel tiempo, él hizo una defensa basada en su razonamiento científico. Claro. ¿No? Y poniendo este razonamiento suyo en la mesa, usted afirmó en la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso, no sé si lo voy a citar literalmente, dígame usted si no es literalmente, que las mujeres no participan en ciencia porque no hay o no habría una condición biológica que las incentive a participar. Tenemos el byte, el pedacito A del ver, videíto. por favor. Podemos recordarlo para que Claro, quizá usted pueda clarificar el asunto. con gusto. Adelante, por favor. Dice que hay 33% de mujeres científicas. Eso ya me preocupa, porque en el resto del mundo no hay pues 33% de mujeres científicas. La prevalencia
de interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto. Y no porque no se les quiera otorgar facilidades. Hoy en día ya no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino es porque sencillamente no hay una condición biológica que, aparentemente, ¿no? No habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciertas ciencias como las exactas o las ciencias naturales o físicas, ¿no? Ahí los porcentajes de mujeres pues, son del 3%, 5%. Entonces me preocupa que acá tengamos 33%. O sea, algo no está bien en el cálculo, ¿no? Y también me preocupa que se pretenda llegar a 50%, ¿no? Porque yo siempre he pensado que la ciencia no es... Bien. A ver, esto fue aprobado en la Comisión de Ética, pues se aprobó una denuncia de oficio contra usted, señor Bustamante, por esas expresiones que ahí adentro de la Comisión han considerado discriminatorias o descalificatorias contra las mujeres. ¿Qué pasó? Nada, esa es mi opinión. A ver, explíquela, por favor, o elabore, Claro. como decimos. ¿Cómo no? En la Comisión de Ciencia y Tecnología habemos miembros titulares, yo soy uno de ellos, desde el inicio de las legislaturas de este periodo. Y los miembros titulares lo que hacemos es opinamos sobre diversos proyectos de ley que tengan que ver con ciencia o debatimos y conversamos con invitados. Ese día teníamos como invitado al presidente del CONCITEC, que es el ente rector en ciencia y tecnología. Y en su presentación él manifestó que una posición del CEPLAN respecto a la ciencia y tecnología era que hacia el año, no recuerdo si 2030 o 2040, el CEPLAN veía como objetivo que en el Perú hubiera 50% científicos y 50% científicas. Y Por decreto. no sé si por decreto, pero esa era parte de lo que conversó el presidente del O CONCITEC. sea, por que era decreto lo digo en el sentido de que porque lo dice un papel tiene que ser así. Eso, o sea que ese era el diseño con el que veía el Perú del año 2030 o 2040, no recuerdo, el señor presidente del CEPLAN. Entonces, cuando el presidente de CONCITEC dijo eso, y me tocó intervenir para hacer preguntas y comentarios, yo me inquieté porque le dije que no veo ninguna razón para tener un balance exacto de científicos, o sea, varones y mujeres en la ciencia, porque la ciencia no se debe regir, en mi opinión personal, por cuotas. Por ejemplo, en este momento en el Perú y en el mundo realmente, el 70, quizá 75% de las personas que hacen ciencias biológicas son mujeres. Y más bien las personas que hacen ciencias de la computación, el 70%, 80% son varones. Es que a eso iba. No hay Sí. una condición No, biológica yo estoy de especial acuerdo con lo que usted está diciendo. que Eso es diga, o sea, los factos son esos. esos son los hechos. Ahora la pregunta es por qué ocurre, ¿no? Si ocurre porque hay discriminación directa, digamos, impidiendo que la mujer participe o que el hombre participe, está mal y eso debe corregirse. Pero quizá ese era un argumento pues hace 50 años. Ahora no. Ahora hay países donde, por ejemplo, como por ejemplo Suecia o Noruega, donde obviamente no hay ningún tipo de discriminación, las mujeres libremente escogen no estar en el mundo de las matemáticas o de la ciencia de la computación. Y digo escogen porque es la cantidad de personas que ingresan y que egresan de esas facultades, ¿no? Entonces, que suele ser 20% respecto a los hombres, cuando en el mundo de las ciencias médicas y biológicas es al revés. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a hacer por decreto, como usted dice, que en el mundo científico el 50% de los biólogos sean hombres y el 50% mujeres? Bueno, no se puede. La Tendríamos naturaleza que- del hombre, tendríamos que el quitar- ser humano es otra. Tendríamos que quitar a mujeres del cargo, A ver, ¿no? Para forzar a que haya más hombres. ahí quiero decir algo. Y nunca lo he comentado, pero dado que está usted, lo quiero decir. En Betel Radio tenemos un área que se llama Betel Noticias, ¿ok? El 50% de reporteros son mujeres. Los productores, tenemos 3 productores, 2 son mujeres y 1 es hombre. Y la productora general del área de noticias es mujer. O sea, aquí, para empezar, acá no somos ni machistas, ni creemos que los hombres están por encima de las mujeres, sino yo mismo no habría hecho, no habría, y mis hermanos, sobre todo mis hermanos que son los pastores que están decidiéndolo así, no habrían permitido que esto sea. Primero quiero decir claramente que a la mujer hay que promoverla. A la mujer hay que darle las mismas oportunidades que al hombre, porque no es que son ni menores, ni tienen el cerebro más chiquito, ni son incapaces. Todo lo contrario. De acuerdo. O sea, ahí no hay biología ni nada, es el que se lo ganó por su chamba y por sus
por sus condiciones intelectuales y por sus capacidades, genial, que tenga la chamba. Sin embargo, yo quiero expresar mi... Entiendo lo que usted ha dicho, o sea, es evidente también que cuando tú abres un llamado de chamba para enfermeros, por ejemplo, o para profesores de primaria, o para, qué sé yo, para en esas disciplinas la mayoría son la mujeres. mayoría son mujeres, Claro. la verdad, no es que tengamos que obligar a nadie. Claro, Ahora, cuando abrimos un llamado de chamba para mineros, por ejemplo, la gente que se vaya a la mina O a pescadores. chambear, o para Pescadores, pescadores, claro. o por ejemplo para ingenieros civiles, También. que es sorprendente, las ingenierías civiles casi todos son hombres. ¿Por qué? ¿Porque queremos que los hombres sean así? No, sino porque, a ver, quizás suena muy fuerte para la sensibilidad de algunas personas decir, es por una predisposición biológica. No voy a usar ese término, pero pareciera que hay algo adentro del hombre, del ser humano, que hace que a los hombres les gusten más ciertas cosas en diferencia de las mujeres. No significa que son uno más que el otro, sino que como que las actitudes son diferentes. Sí, hay una teoría, ese es un tema de mucho debate, el por qué esto ocurre, ¿no? O sea, una cosa es ver la realidad es la que hemos descrito, pero la pregunta es ahora por qué, ¿no? ¿Por qué los hombres se prefieren dedicar a un tema y las mujeres a otros temas? Hay una teoría que dice que los hombres favorecemos el estudio de las cosas y las mujeres favorecen el estudio de las personas o las relaciones entre personas antes que las relaciones entre cosas, que sería más de favor del hombre. Esa es una teoría que trata de explicar lo que es un fenómeno real en todas las sociedades, ¿eh? En todas las sociedades del mundo existe esta división. Entonces, volviendo al tema original de la pregunta, que era por qué me expresé así, es porque a mí no me parece que sea en bien de la mujer o del hombre, o sea, en realidad de la ciencia, que es el tema que nos acomoda en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que uno trate de forzar una equidad de género cuando de manera natural los hombres y las mujeres no tienen una tendencia hacia una de las ciencias u otra de las ciencias. Más bien le haríamos un daño a la ciencia en el Perú si mañana decidimos por política nacional, por ejemplo, que el 50% de los gente en ciencias son hombres y el 50% mujeres, vamos a tener que quitarle la opción a muchas mujeres en el mundo de la medicina y en el mundo de la biología, donde ellas hoy son mayoría. O eso lo vamos a mantener y solamente vamos a hacer equidad de género en lo que es, por ejemplo, ciencias exactas o ciencias de la computación. En el derecho hoy salen más mujeres abogadas de las universidades. Hay juezas, fiscales que sí, claro, son mujeres. Pero perjudicadas eso no es ahí. por diseño superior. Eso es simplemente porque así lo han escogido los actores, ¿no? Lo que hay que combatir es la discriminación en el mundo laboral. Eso es muy diferente. No combatir qué cosa quiere un chico o una chica de 17, 18 años que estudiar cuando va a la universidad. Por ejemplo, yo me acuerdo hace 15 años el debate con Concitec era si las becas doctorales que se daba a científicos en el Perú debían tener límite de edad. Es decir, si una persona que quería postular a una beca para doctor en el extranjero, por ejemplo, debía tener como máximo, creo que era 36 años o 38 años la propuesta. Yo me opuse. Yo dije, no debe haber, yo trabajaba en Concitec en esa época, yo dije, no debe haber un límite de edad, porque las mujeres suelen demorarse un poco más en iniciar un trámite doctoral, porque en sus 20s suelen ser mamás. Y si son mamás, van a dedicar un tiempo a su vida personal apartándose del mundo científico. Cuando retornan a la vida académica, ya tienen más de 35 o 38 años. Entonces las ponemos en dificultad y en desventaja, ¿no? A ver, doctor, pero le cayó palo a usted porque era fujimorista. No sé, no. Porque no le gustan los caviares. No, son opiniones de las personas. O sea, porque Lo que le hicieron un callejón oscuro a usted, le cayó un Está cocacho bien. y todo. Sí, pero yo respeto eso, yo respeto el derecho de las personas de opinar en contra. Yo opiné en mi calidad de persona, de científico, y también de congresista, porque estaba haciendo mi trabajo. En una comisión de ciencia y tecnología yo puedo opinar lo que realmente quiera opinar, y mi opinión es calificada además. Pero
Lo que no se debe hacer es insultar, obviamente. Yo no le puedo decir a usted un insulto sin que eso signifique pues un demérito. Pero sí puedo emitir la opinión que yo precise sobre los micrófonos o sobre los periodistas o sobre los que fabrican café. Esa es una opinión que todos debemos respetar. Y si a usted no le gusta mi opinión, usted tiene todo el derecho de opinar en contra. Sí, no me gusta tu opinión. Ahora, algunos usan el insulto y usan el infundio, pero está bien, pues es forma de debatir de algunas personas. No es la mía. A ver, otro tema que quería preguntarle, doctor, es el Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, 3 de abril, en segunda votación, una ley que facilita el ingreso al país de medicamentos y productos biológicos ya registrados en países con lo que de supuestamente alta vigilancia sanitaria, como se le dice. ¿Qué significa? Es una norma, entiendo, como me lo dice la producción, orientada principalmente al tratamiento de enfermedades raras, cáncer, otras, etc. Y esta última categoría fue añadida en el texto final sin especificar a qué otras enfermedades se refiere. Explique usted, por favor, en qué entiendo, de qué trata, porque entiendo que usted ha estado detrás de todo esto. Sí, yo soy el autor de la ley. Por supuesto. Así es. Sí, se refiere a todas las enfermedades. Originalmente el proyecto surgió como un proyecto destinado a favorecer el ingreso al Perú de medicamentos para enfermedades oncológicas, o sea, cánceres de diferente tipo, y las llamadas enfermedades raras, que son enfermedades de baja prevalencia, en este caso en el Perú. Pero luego, a través de las diferentes coordinaciones que tuvimos con el sector salud, porque con ellos había que coordinar para que la ley funcione una vez promulgada, ampliamos el espectro de acción de la ley de solamente de las enfermedades oncológicas y raras a todas las enfermedades. O sea, la frase "y otras" fue agregada justamente para ampliar esto a todas las enfermedades posibles. A ver, otra pregunta que quiero hacerle. Hace algunas semanas, creo que ya son hace algunos meses, en Fuerza Popular se votó de manera, no en bloque como normalmente se tenía acostumbrado, sino se le dio la libertad a cada uno de votar como le parecía por este asunto de la supuesta unión civil que proponía el señor Alejandro Cabero en su momento. Creo que no era el término unión civil correctamente, sino una especie de pre-unión civil o algo así. Y de un momento a otro sorprendió porque incluso durante el gobierno de PPK, la bancada fujimorista se compró el pleito, al final todo este asunto en contra del Congreso obstruccionista, etcétera, que obstruccionista no tenía nada porque le dieron todas las libertades a PPK, fue justamente por el asunto de la ideología de género. Cuando se votó en bloque contra una ideología de género que además era una empresa enormemente grande y toda una maquinaria de plata la que había en ese tiempo ahí sí hubo un problema. Ahora no. Ahora como que, no sé si se caviarizaron en ese aspecto, ¿verdad? Se pusieron medio tibios, así medio moraditos, ¿no? El naranja se convirtió, en buena parte, no en todos. ¿Cómo lo vivió usted desde adentro? Porque entiendo que usted está en contra de la ideología de género. Así es, yo no estoy a favor de la llamada ideología de género o, como otros le llaman más suavemente, el enfoque de género, sí. ¿No? Mi posición personal es que no va. Y en realidad en lo que se llama el decálogo de Fuerza Popular, la ideología de género no es mencionada. Más bien se habla del fortalecimiento de la familia y de ¿Pero por qué votaron así entonces? Bueno, porque se decidió que iba a haber voto de conciencia. Nosotros en Fuerza Popular, para la gran mayoría de proyectos de ley que se van a ver en un pleno o en comisiones, tenemos reuniones de bancada en que debatimos cada uno de los proyectos. Y, por ejemplo, yo puedo estar a favor de un proyecto, otro puede estar en contra. Y si el proyecto es sensible, lo que hacemos es votamos y vamos a suponer de 21 congresistas que somos, hay 12 a favor y 11 en contra, perdón, 9 en contra, ¿no? Entonces, en ese caso, pues decidimos que vamos a votar todos a favor, en bloque. Ahora, si normalmente eso pasa en Fuerza Popular, así, pues, ¿no? Votamos, claro, eso es una manera de fortalecer la posición de bancada. Por eso se han caracterizado, por votar en bloque. Así es. Sin embargo, eso no significa que todos pensamos igual. Lo que significa es que todos actuamos igual como bloque, salvo situaciones en las que uno pueda decir, disculpa, pero yo en esto tengo una posición muy personal y yo voy a votar en contra. Perfecto, eso se llama voto de conciencia. Entonces, en la bancada, hay veces se ve que alguien vota distinto que el resto y es porque tiene voto de conciencia. O se ausenta y no vota. Es una forma de decir, no quiero participar en este voto porque mi voto en contra puede ser visto de otra manera. Entonces, no voto. Y eso es válido. Lo que pasó ese día.
Sí, seguramente pasó ese Pero, día y otros más, ¿no? Doctor, pero no es un error eso con respecto de los votantes o del caudal popular que Fuerza Popular tiene detrás? Porque entiendo que la gran cantidad de gente que ha votado por ustedes no quiere tampoco en la calle saber nada de ideología de género. Ahí cada político es responsable de su propio voto. Cuando hay voto de conciencia, el voto que uno hace en contra del resto de la bancada es un voto personalmente válido. Y, por supuesto, en ese caso no compromete a la bancada. ¿Y quién dio la orden de que fuese así? ¿La señora Fujimori? No, nadie da órdenes. O sea, ¿quién dispuso que sea un voto de conciencia y nosotros que mismos. en este caso no se en vote la por bancada, los... eso se define No en es la que vino bancada. de arriba, de la señora No, Fujimori así no o algo funciona. así. No. Nosotros tenemos una. Hay veces No me la limpia. Hay Keiko veces, no, hay congresista. veces Keiko participa en las reuniones de bancada, pero no vota. Ella simplemente participa en el debate. Quienes votamos somos los congresistas. Y no hay tal cosa como órdenes. Lo que ocurre es que de pronto alguien dice, disculpa, pero yo voy a votar en contra o voy a votar a favor porque tengo tal posición distinta. Y ya está. Eso se respeta. Entonces, esa persona se sabe que va a votar de una manera distinta. No significa que uno esté actuando en contra de la bancada, sino se está respetando la posición individual. Quiero preguntarle por algún proyecto suyo que tenga, que quiera compartir con nosotros, una iniciativa interesante que esté haciendo en el Congreso, pero antes quiero hablar con usted sobre inseguridad ciudadana, que la verdad debió haber sido el primer tema que le pregunte, sino que me ganó el asunto de la biología, pero es sumamente sensible y grave, y la verdad no hay otro tema más importante ahorita que el gobierno tiene que solucionar que ese, ¿no? De ahí todo lo demás detrás. Y esto en medio de lo que algunos han llamado también no sé si ha sido una frase desafortunada. Creo que entiendo por qué el congresista lo ha dicho así. En buena parte yo a veces pienso también así, pero quiero que usted lo clarifique. Quizá usted tiene otra respuesta de la que yo daría. La seguridad la proveemos nosotros mismos, ha dicho usted. A mí me extorsionaban y yo estaba armado. No podemos decir, papá ministro, ayúdame. ¿Tenemos el BTR? ¿Sí? Avísame si lo tenemos para soltarlo. Congresista, ¿recuerda usted esa frase? Sí, bueno, sí, la pude haber dicho. No la recuerdo en particular, pero debo haber dicho ello, sí. La tenemos. A ver, compartámosla Si para usted lo poder, dice. para A ver, poder vamos actualizarlo. Claro. Adelante. La seguridad ciudadana la proveemos nosotros mismos. Tú y yo hemos vivido como adultos en la época del terrorismo. Y a ver, no había inseguridad ciudadana en aquel entonces. Yo andaba armado. No sé si tú también, probablemente. Y yo recibía llamadas de extorsión todos los días. Me pedían cupo. Yo en esa época hacía laboratorio clínico. Tú has sido mi paciente en algún momento. Eso significa que la extorsión y la amenaza y el pedido de cupos era algo que era de todos los días. Pero yo he vivido con eso. 2 socios míos se fueron del Perú porque amenazaron a sus familias. Yo me quedé en el Perú con un costo personal alto y elevado, pero me quedé. Y a pesar de que tenía amenazas todos los días, aquí estaba. Entonces, lo que tenemos que hacer los peruanos es entender que esta es una lucha no solo del ministro del Interior, ni de la policía, ni del ejército, es de todos los ciudadanos. La guerra contra el terrorismo la ganamos todos. Con la ayuda de la policía y la Fuerza Armada, pero la ganamos. Yo lo conozco a Nicolás. Nicolás es amigo mío. Sí. Y cuando te mira así, quiere decir que no está de acuerdo contigo. A ver, ¿sí recuerda la frase? Sí, claro. Sí. Explique, por favor. Bueno, es que eso es, o sea, la seguridad es materia de todos nosotros. Claro, ¿no? el término, o sea, o el A ver, acápite yo le desafortunado que pongo, algunos dicen es, papá ministro, ayúdame, Yo ¿no? voy a decir algo concreto. Yo he llegado a este canal ¿con cuántos miembros de seguridad personal? No estuve afuera, pero entiendo que solo. He con venido alguien. solo, Sí. porque yo no uso seguridad Ninguno. personal. El Congreso nos provee 2 efectivos de seguridad del Estado. Yo me cuido solo. Así le digo. ¿Okay? Y lo digo ¿Sigue público. armado? No, yo tengo licencia para portar armas, así es, pero yo me cuido solo. Y eso es lo que hago hace años en el Congreso. Yo no uso seguridad personal. Solamente hay 2 congresistas de los 130 que no tienen seguridad personal. Y no la tienen porque no la quieren. Así que le digo, yo practico lo que digo.
la seguridad nos la proveemos nosotros mismos. ¿Qué me está tratando de decir? ¿Que los ciudadanos deberíamos acceder más fácilmente al porte de armas para seguridad privada? Cada uno debe escoger cómo se cuida a sí mismo. Pero Hay es un poco algunas difícil tener un arma. Los permisos no son tan fáciles. Bueno, entiendo. pero si quien lo quiera hacer tiene que calificar. Y si la autoridad, que en este caso es SUCAMEC, califica a uno como que puede portar un arma, hay que hacer una serie de prácticas y de exámenes. Bueno, está bien, tienen el derecho de portarla y hay que portarla de manera responsable. Yo no estoy diciendo que todos deben portar armas, sino que cada uno debe ser responsable de su propia seguridad. Si yo salgo a la puerta de la calle y en ese momento hay una situación que puede parecer peligrosa, yo veré cómo me cuido. O sea, mi primera reacción no puede ser gritar ni decir que venga el ministro del Interior, porque entonces me va a coger el león. Es así. Entonces no puede ser que tremendos personajes de pronto digan, me siento abandonado, no tengo seguridad ciudadana, que venga el ministro del Interior o que renuncie porque no tengo seguridad ciudadana. No, señor, la seguridad ciudadana primero nos la proveemos los ciudadanos, sea de manera individual o sea de manera colectiva. O sea, por ejemplo, ustedes en Betel TV pueden decidir tener personal de seguridad armado, no armado, tener 10 personas o una o ninguna. Es una decisión de ustedes. Pero el día que aquí se sufra un atentado, no va a ser culpa necesariamente del Ministerio del Interior. Porque quien quiera atacar y quiera atacar bien, va a medir las defensas posibles y con qué ataca, si lo que quiere es atacar. Uno verá cómo contrarresta eso. Cada uno es responsable de su propia seguridad. Sin embargo, sí existe una organización tutelar, que es la Policía Nacional, que debe encargarse de vigilar la seguridad, pero de manera colectiva, no de manera individual. Entonces, la forma como alguna prensa ha estado mostrando en los pasados años la llamada inseguridad ciudadana es, han asaltado a una persona, le han robado su celular al arrebato. ¡Qué barbaridad! ¿No hay seguridad ciudadana? Sí, pues no hay. Pero el que a alguien le arrebaten un celular no significa que esa persona quizá no se cuidó. A uno le arrebatan el celular acá, en Roma o en Berlín. Eso lo he visto yo. O sea, no es que solamente en Lima nos pasa. Ese es producto de las ciudades, de las sociedades modernas. Es una perversión de las sociedades modernas. Entonces, el pretender que todos tengamos un policía al costado, como nosotros los congresistas, que tengamos 2 policías que nos cuidan, o ninguno, o si uno es vicepresidente del Congreso, pues tienes 8 que te cuidan. Y si eres presidente de la República, 30 que te cuidan. Permítame. Pero eso no hace seguridad, ni el que no haya no da inseguridad. Ya, pero ¿cómo respondemos también a la redundancia, a la responsabilidad del Estado de proveer seguridad? Porque es una de las funciones del Estado: justicia, obra pública, seguridad también. Seguridad de manera colectiva, no individual. Sí. No, obviamente no nos pueden poner un guachimán a todos los ciudadanos. Bueno, es que eso es lo que quieren hacer con los congresistas y yo no estoy de acuerdo. Ya, Por pero, eso es que yo no pero tengo en seguridad. tema macro, en tema colectivo, el Estado tiene una responsabilidad, obviamente, ¿no? Sí, claro, todos los estados en todos los países, Sí. es así. Pero mi punto, usted me preguntó qué quiero decir con que cada uno es responsable de su propia seguridad. Pues eso mismo. Sí, obviamente, no somos niñiñitos, ¿no? No, exacto. Y eso de papá Estado es un error. Y El Estado no nos puede solucionar todos los problemas. Utilicé esta analogía, un tropo realmente gramatical, en el sentido de no tenemos por qué decir que me apapache el ministro del Interior o me apapache papá Estado. No, pues, si salimos con esa actitud, eso es válido para una persona que es vulnerable o para un niño, pero no para todos los ciudadanos. Aquel ciudadano que es hábil, yo creo que puede pensar cuál es su mejor camino para tener seguridad. Pero si lo que vamos a hacer es que los 120.000, los 140.000 policías que hay para todo el Perú puedan cuidar individualmente a 35 millones de habitantes, pues eso es un imposible práctico. Imposible. No, y no es acá. A ver. Sin embargo, la señora Dina Boluarte también está acusada de tener un pésimo manejo en el tema de seguridad ciudadana, a pesar de que ella, entiendo, está haciendo todos los méritos, y creo que no es porque no quiere, sino creo que es porque no puede. O sea, no sé si intelectualmente o materialmente no le atina, no le achunta, como decimos. ¿Cómo ve ese asunto en el gobierno? Seguramente usted, como congresista, conoce de detalles que los mortales no. A ver. ¿Qué está pasando ahí adentro que no le atinan? Sí. Mire,
Presidenta Boluarte ingresó a la presidencia el 7 de diciembre del año 22, hace poco más de 2 años, nada más. Y en esos poco más de 2 años ha tenido 8 ministros del Interior, 8. El actual es el 8º. ¿Cómo puede uno tener una política de seguridad no existe con política, un ministro del obviamente. Interior cada 3 meses? Claro, obviamente. Eso no puede ser. Justamente, esa es la razón. Entonces, cada vez que matan a alguien o roban a alguien, piden la renuncia del ministro del Interior. Y con eso decapitan todo tipo de acción de seguridad ciudadana. Porque obviamente un ministro, cuando se sienta en el despacho presidencial, primero tiene que conocer a su gente, nombrar a su gente, pero si a los 2 meses piden su cabeza porque como todos los días hay asesinatos, no todos los días, pero frecuentemente hay asesinatos como en toda ciudad grande del mundo, entonces mataron a alguien en Lima o peor en otra parte del Perú, pues entonces se exige la cabeza del ministro del Interior. Y como consecuencia no tenemos cabeza, tenemos 8 ministros del Interior que han pasado por el ministerio y así no se puede establecer política. Entonces, hay esta actitud que tenemos los peruanos de decir necesitamos un responsable político, que caiga la cabeza política. Y eso no solamente ocurre en Interior, ocurre en todo. Ocurre en Defensa, ocurre en los demás ministerios. En el Ministerio de Salud ha habido ministros de salud que han caído anteriormente porque de pronto aparece una epidemia de dengue. Epidemia que ocurre en Brasil, en Argentina, en Paraguay, pero como ocurre en Perú, que caiga el ministro del Interior. Y ha caído en el pasado. ¿Y por qué? Porque pedimos la cabeza política. Eso es un error. Eso es un error. Hay países en el mundo que tienen ministros de defensa por años y están en guerra. ¿Cómo se les va a ocurrir porque perdieron una batalla cambiar al ministro de defensa o cambiar al comandante general? Eso es un error. Ahora, claro, hay situaciones en particular que merecerían que las cosas se cambien, pero es como que de pronto nosotros hayamos cambiado no quiero hacer analogías con situaciones militares del pasado, pero volviendo al punto, me parece a mí que una de las grandes razones por la que hoy tenemos inseguridad ciudadana es porque ha habido demasiados cambios, y no solo en este gobierno. Ya no recuerdo la estadística, pero en los pasados 15 o 20 años hemos tenido muchas decenas de ministros del Interior, y eso no está bien. Eso significa que lo que no está bien es la manera como nosotros escogemos o removemos a nuestros ministros. Lo mismo ocurre en minería, lo mismo ocurre en producción, ocurre en salud, ocurre en educación, ocurre en casi todos los ministerios, en relaciones exteriores. Cada vez que tenemos un problema, buscamos la cabeza política. Eso yo lo entiendo desde el punto de vista político, pero si el tema es sensible, socialmente sensible, como seguridad ciudadana, yo pienso que es tonto realmente remover al ministro del Interior o la persona responsable solo porque necesitamos que caiga alguien. Eso me parece muy, muy infantil, no me parece correcto. Congresista, yo, bueno, disculpe, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, la verdad. A ver, hay una parte de cristianos, históricamente le comento, que siempre hemos estado a favor, incluso desde lo que voy a decir es buena parte de en lo que se ha cimentado el Estados Unidos protestante en su tiempo para, con la segunda enmienda, validar el porte de armas de cada ciudadano, basándose básicamente en Lucas 22. En Lucas 22 el Señor ya resucitó, está despidiéndose de sus discípulos y les dice, aquel que no tenga una alforja, cómprese una. Aquel que no tenga manto, ahora sí, cómprese uno. Y el que no tenga una espada, cómprese una espada. Cuando el Señor ya los está mandando a predicar hacia afuera. Entonces, en base a ese entendimiento, hay muchos cristianos que en la historia hemos entendido que el derecho le asiste al civil de defenderse también a sí mismo. Correcto. Estados Unidos, en la segunda enmienda, lo tiene clarito. Incluso eso es una batalla de todos los años en Estados Unidos. Cada candidatura es un tema muy sensible porque hay mucha gente desde la cristiandad reformada, desde los protestantes, que hemos defendido eso. Entiendo que hay hermanos que no lo consideran así, pero quiero simplemente hacer la salvedad que no todos los cristianos están en contra del porte de armas. Históricamente hay muchos que sí han defendido este asunto. Entre ellos yo, pues es una opinión muy particular. Quiero agradecerle por su visita. No, por eso, seguramente lo a vamos a usted volver a las invitar en breve para... Será un placer. ¿Va a postular usted? Discúlpeme. ¿A qué? ¿Va al Senado, no? No lo sé, eso es una decisión de partido. Los partidos son los... Doctor, eso es parte por usted primero, por el ánimo interno que tenga, ¿no? Primero, Keiko Fujimori tiene que decidir si va a postular a la presidencia. Yo creo que sí y espero que sí. Pero una vez que eso ocurra, se arman candidaturas. ¿Dicen que Keiko Fujimori está conversando con tu tío Philip Quaker para aliarse? No. ¿No? No va a pasar eso. Ha conversado, sí, pero no está conversando.
Y lo que sí ha habido es una fiesta por los 50 años de Keiko. Eso sí entiendo que ha Sí, pasado. hubo una fiesta, hubo varias fiestas, sí. Sí. Hasta coreografía de los congresistas, entiendo que hubo. Sí ha habido participación personal de algunos congresistas, han cantado, sí, hemos bailado. Sí, ¿Cantó? claro. ¿Usted cantó? No, yo he bailado, sí. Bueno, no sacó las pistolas a disparar arriba, no. No, ok, bueno. de ninguna manera, nadie. Muchas gracias. Gracias, Le mando un Fabricio. gran abrazo. Dios Gracias. le bendiga. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con José Luis Caya, ex consejero del gobierno regional, que le acaba de chantar otra denuncia, otro pedido en torno al caso Vizcarra. Han sentenciado al ex gerente de Pasto Grande por millonario pago ilegal a Obra INSA y además está pidiendo que la la encuestadora CPI sea denunciada ante el JNJ por haber incluido a Vizcarra en una encuesta cuando está inhabilitado para hacerlo. Con eso vamos a regresar.